Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 30 de enero de 2023. Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y cumplir precisamente con nuestras misiones desde muy tempranas horas de la mañana, de informarles y, por supuesto, en esta hora y media, colocar sobre la mesa del análisis y la discusión temas importantes del país como lo que hemos programado para este día. En la primera parte vamos a hablar acerca de las expectativas que se tienen en cuanto al tema migratorio en los Estados Unidos, cada vez más que se van definiendo y redefiniendo algunos aspectos que tienen que ver con la campaña electoral. Hay mucha expectativa alrededor de la figura del expresidente Donald Trump, que ha dicho que va a correr nuevamente por una candidatura. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen tras el arribo del nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país desde el punto de vista de la cooperación, migración y otros aspectos relevantes? Así es que desde ya queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida para el abordaje de este tema que sin duda alguna tiene que ver mucho con aspectos que la misma economía del país también nos impacta, sobre todo cuando sabemos que tenemos a muchos salvadoreños que gracias a ellos también y a las remesas, desde luego representan un hito importante en la economía del país. Para hablar de estos temas, quiero darle la más cordial bienvenida a dos de nuestros invitados, el doctor Francisco Acosta, él es sociólogo, experto en temas también de migración. Gracias por acompañarnos, doctor, bienvenido. Gracias, Néstor. Gracias por acompañarnos. También saludo cordialmente a César Ríos, experto en temas de inmigración. César, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Hola, buenos días, mucho gusto Francisco de compartir una vez más este escenario, ¿no? Y unas reflexiones sobre el tema. Así es, en efecto, a usted queremos invitarlos, amigos que nos están sintonizando, sea acá en nuestro país o a través de nuestras plataformas digitales, para que participen, nos hagan llegar sus comentarios. Es importante interactuar y conocer sus expectativas también con relación a los temas que vamos a versar esta mañana con nuestros invitados. Decía César, las expectativas sobre el arribo de un nuevo ya designado embajador de los Estados Unidos en nuestro país y sobre todo cuando se trata de medir un poco los alcances del tema de la cooperación, las relaciones entre ambas naciones y un tema bien importante que es el tema de la migración. ¿Cuál es tu expectativa? Ambos tienen la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Mira, buena hora, muy oportuna la llegada, ¿no? Yo creo que El Salvador ha estado, como diríamos, cumpliendo la tarea, ¿ya? Y la presencia de un embajador, de un representante oficial, creo que es fundamental para los pasos que siguen. Me alegró mucho que los primeros que se pronunciaron cuando la llegada del embajador fueron los industriales de El Salvador. Ya, o sea, quiere decir que hay muchas expectativas para volver a aceitar esa maquinaria comercial que necesitamos. Cuando la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, doña Milena, dice, muchos salvadoreños se quieren venir para El Salvador. Y entonces, ¿y por qué no se vienen? No se vienen porque necesitamos una relación entre El Salvador y Estados Unidos para garantizarle su portabilidad de seguridad social. ¿Ya? Necesitamos que su retiro lo vengan a recibir aquí y es el embajador el que se encargaría de esa dinámica, sí. Claro, entonces digo, hay muchas cosas cotidianas que con la presencia de él creo que se van a dar grandes avances. Ok, interesante. A ver, veamos cómo desde su perspectiva y como sociólogo ve el tema, doctor Francisco Acosta. Creo que la expresión de, juzgando por lo que dijo el embajador Duncan, viene con la bandera de la paz, viene con decir queremos una excelente relación entre El Salvador, de respeto mutuo. Repitió 3 veces la palabra respeto, ¿viste? Sí, no, muy bien. Y al contrario de lo que la oposición esperaba de que el nuevo embajador viniera con soldados
y desembargara la expectativa de poder venir con el garrote, por con el garrote, pero eso no es así. No es Vino así. con un discurso muy diplomático en términos de decir, vamos a trabajar de manera con respeto mutuo. Sí, y figúrese que en algún momento en este mismo foro yo planteé de que las relaciones tensas entre los Estados Unidos y El Salvador no era conveniente para nuestra nación. En este mismo foro lo planteé yo, y de hecho lo planteé en aquel momento diciendo, mire, hay una ruta de distensionar esto. Habemos más de 30,000 ciudadanos con doble ciudadanía, El Salvador, Estados Unidos, que vemos claramente que esa tensión no contribuye ni para El Salvador ni para nuestros conciudadanos en los Estados Unidos. Entonces, yo lo veo muy bien. Cuando escuché su discurso, me recordé la llegada de un embajador que se llamaba Robert White a principios del 80, que también representaba a Jimmy Carter, el presidente Jimmy Carter, demócrata, y su énfasis era derechos humanos. Si juzgamos por lo que planteó él en el Senado, en el proceso de certificación, decía, bueno, hay entre los tópicos que dijo que iba a enfatizar en El Salvador fue las medidas anticorrupción, derechos humanos, y creo que tenía que ver con asuntos de migración. Sí, recuerdo. Hizo énfasis en varios aspectos en su intervención a la hora de la certificación, como dices tú, en el Congreso. Sí. En el discurso que dio el fin de semana me pareció interesante también algunas palabras. Quiero que lo escuchemos y lo pongamos en realidad, porque él ya ha estado en el país, conoce. Sí, mira, para El Salvador es una... tener un embajador con los antecedentes que tiene, haber trabajado tantos años en México, conocer la política de América Latina, es fundamental para tener una presencia como un hombre como él acá. Oigamos lo que dice parte de ese mensaje que envió a los salvadoreños el fin de semana. Amigos de El Salvador, soy William Duncan, el nuevo embajador de los Estados Unidos. Y yo soy Nora Duncan. Es un honor para nuestra familia estar en El Salvador representando al gobierno de los Estados Unidos. Llegamos ayer, pero en realidad solo hemos vuelto al país donde vivimos felices hace 25 años, cuando trabajé aquí en la embajada. Estamos felices de disfrutar nuevamente de la gastronomía, los paisajes, la belleza natural y la cultura salvadoreña. Estoy listo para experimentar todo lo bueno de El Salvador, revivir mis recuerdos y trabajar por acercar cada vez más a nuestros dos países. Me mueve un enorme respeto por ustedes, la gente de El Salvador. Tengan por seguro que la relación entre nuestras naciones es muy importante para mí y para el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, hablaba muy diplomáticamente, vamos a trabajar porque nuestra relación es muy importante al respecto. Mira, por ejemplo, cosas que puedan haber retrasado no tener un embajador. Hace 3 días, Estados Unidos anuncia un nuevo plan de alianza para la prosperidad para las Américas, en la cual están 11 países y no está El Salvador. ¿Ya? Yo creo que esas son las deficiencias de no tener una representación diplomática. Ahora creo que es la oportunidad para poderse poner a la altura de todas esas dinámicas económicas y estrategias que Estados Unidos está planteando. De hecho, estamos en este momento en el nivel más bajo de cooperación de los Estados Unidos con El Salvador. ¿De veras? Sí, estamos en el nivel más bajo de cooperación. Sí, hay cooperación, pero no la que se tenía. Pero no hay se desconectó la cooperación que había con las distintos ministerios y agencias del Estado, y eso creo que no es conveniente, porque necesitamos una relación estrecha y necesitamos cooperación. Yo dijera que en este momento ahora que la seguridad pública está bastante bajo control, yo no dije bajo control, bastante bajo control,
necesitamos hacer énfasis en la parte que se llama seguridad ciudadana. ¿Y qué es la seguridad ciudadana? La seguridad pública es la que da la policía, la Fuerza Armada y el CAN y toda esa fuerza. Pero la seguridad ciudadana es la parte de seguridad de oportunidades locales, empleo. Necesitamos enfatizar en la parte de empleo, sobre todo empleo local. Necesitamos seguridad en vivienda, seguridad en educación, seguridad en esos aspectos que si no los tratamos, y estoy seguro que mi amigo César Río va a estar de acuerdo conmigo, si no tratamos la seguridad ciudadana local, aunque se ha mejorado la parte de la seguridad pública, vamos a regresar después a lo mismo. Es interesante porque ha logrado separar dos aspectos elementales en esto. La seguridad pública en términos generales es un avance, pero en términos de seguridad local habría que ver. Ahí estamos hay que ponerle serios problemas. Sin embargo, fíjate que dice, voy a escuchar a todos los sectores. Yo he sido testigo del trabajo que en estos últimos 2 años ha tenido la embajada USAID en las comunidades. ¿Ya? El tema de la migración ordenada, el tema de gobernanza municipal, son proyectos que ha desarrollado la embajada en las comunidades, principalmente de origen de la migración. Cuando dice voy a escuchar a los sectores, yo le tomaría la palabra y decir, vaya a escuchar los sectores comunitarios, vaya a escuchar a los líderes políticos de las comunidades, porque hay 2 lecturas de la migración: lo que tienen los alcaldes que viven diariamente eso y lo que puede tener a nivel de política pública nacional. Yo creo que la labor es muy grande la que se ha hecho hasta hoy. Los resultados son muy positivos en cuestión de reducción de los flujos migratorios en el país. Creo que hemos tenido una evolución del tema migratorio, estamos teniendo unas tendencias diferentes de lo que podría ser de aquí en adelante, y creo que el reto grande es para el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior y la diáspora y movilidad humana, porque tienen un reto de comprender ¿ya? cuáles son las tendencias y la ruta que va a seguir, y a partir de ahí fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Mira, ya nadie puede ir a la frontera a solicitar asilo y refugio, hay que hacerlo desde sus países de origen. ¿Ya? El programa de visas laborales está cada día fortaleciéndose más. Salvadoreños ahora se quieren regresar al país. O sea, hay elementos en la agenda que hay que darle una interpretación, y hay que tener capacidad de propuesta. ¿Qué es lo que quiere él? Fíjate que hay un factor elemental en todo esto que han logrado ustedes colocar sobre la mesa, y es el tema de la generación de oportunidades que en su momento están despertando las inquietudes de estas inversiones que vienen de salvadoreños residentes en los Estados Unidos. En el oriente del país, muchos salvadoreños, exitosos empresarios, están haciendo inversiones. Y bueno, y hablemos de todo el país, la zona norte también, allá donde ustedes trabajan mucho, doctora Acosta. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay un factor de ataque, de amenaza para los Estados Unidos, que ha sido el tema de la migración, ¿sí? La inmigración ha sido un problema que para ellos lo han visto como de seguridad nacional, ¿cierto? Para nadie es un secreto, ¿verdad? Y al lograr estar impactando países como los nuestros en atacar uno de los principales factores, como era la inseguridad, y generar oportunidades, creo que de alguna manera va a ver muy bien lo que se está viendo. No, y lo está viendo, y datos. Yo creo que sí, o sea, hay que decirlo, ¿verdad? Falta mucho, como dice el doctor, de acuerdo, porque una cosa es la seguridad pública y otra cosa es la seguridad local. La seguridad local es aquella que hay muchos jóvenes, yo siempre lo he dicho acá, en recuerdo a la memoria de una gran amiga que ya no está acá, está en el cielo, que dijo, aquí Ernesto, la juventud tiene tanta energía, pero es tan triste ver en la mañana se levantan como el sol, con una energía tremenda, y se acuestan en la noche, me dice, sin haberla ocupado porque no hay oportunidad de trabajo. Eso es lo que pasa en muchos lugares, ¿eh?
El punto es que necesitamos construir del Salvador un lugar donde podamos soñar y que los sueños se cumplan. Claro. Eso no se está dando. Eso hay un enorme distanciamiento. En algún momento también una embajadora de Estados Unidos lo planteó y yo dije, amén, eso necesitamos. Que construir del Salvador el sueño del Salvador y que podamos cumplir esos sueños. Que el sueño americano aquí sea salvadoreño, pues americanos somos todos. Somos acá. Entonces, esa parte no se está dando. El haber disminuido el FODES, mire, ha tenido un impacto en las alcaldías. Sí. Y si quiere, no en las alcaldías, en nosotros, en los que vivimos allí. Sí. Vaya usted. Ha tenido un impacto. Vaya a ver los caminos vecinales de Suchitoto. Son 30 cantones, 96 comunidades, y están deteriorados los caminos vecinales. Ya estamos a mediados del verano y los caminos siguen deteriorados. No ha habido fondos para poder invertir comunalmente. Y no solo estoy hablando de Suchitoto, estoy hablando del 90% de las alcaldías. Entonces, creo que el énfasis del gobierno central ha sido la seguridad pública. Qué bueno, sí. Pero no basta. Hoy necesitamos seguridad ciudadana. Sí, ¿qué tiene que ver con infraestructura? Mira, lo que tú decías, Ernesto, es bueno decir, ¿no? Hay muchas inversiones de salvadoreños en el exterior y están llegando y hay mucha... este año, en este periodo coincide mucho con esta primera generación de salvadoreños en el exterior que se fueron hace 40 años, 50 años y que ahora quieren regresar. Pero atrás de la decisión de regresar hay mucho compromiso. Lo que yo te decía, mira, hoy tuve la oportunidad en diciembre de hablar con muchos que llegaron a visitar y dicen, me quiero regresar, pero ¿y cómo hago para cobrar mi pensión aquí? ¿Cómo hago para que mi seguridad social, que la tengo en Estados Unidos, que es tan integral al acceso de todos los médicos, lo pueda tener aquí? Son las preguntas, o sea, trate de decidir. Ellos quieren garantizar el bienestar de su familia y todo. Y si el mundo está tan globalizado, ¿por qué no se ha hecho eso? Claro, y esas son... Mira, Ernesto, estas son las agendas que deben tocar con el embajador. Pero entonces yo me imagino que va a contestar el embajador, ¿y ustedes como gobierno qué programas tienen para hacerle el retorno más agradable y de más oportunidades a los que vienen? Aquí hay un compromiso de nuestro ministro de Hacienda para una política fiscal, para ver cómo los incentiva a que vengan y que pongan aquí las empresas que tienen allá. Ya, entonces necesitan política fiscal, de seguridad social, que la superintendencia del sistema financiero le pida a la banca nacional que cree productos financieros y un capital disponible para los salvadoreños que quieran venir a invertir acá. Digo, hay muchas acciones, ¿no? Un chip mental que hay que cambiar en las agencias del Estado en este país es que haya un cambio entre ser dificultadores a ser facilitadores, hacer fácil la cosa. Entonces lo que plantea César es correcto. Venir y tratar de hacer una inversión local se encuentra con una cantidad de dificultades que ese chip todavía no ha cambiado. Claro. Ahí está. A ver, pero partamos de una realidad que creo que es el punto que también nos tiene acá reunidos. Cuando hacemos un balance migratorio, sabemos que las condiciones o cuáles son las estadísticas que hacen ver que a lo mejor ya no tenemos muchos salvadoreños migrantes allá en la frontera con los Estados Unidos. ¿Hemos bajado? ¿Cuál es el balance que tiene? Mira, es el número de detenciones en la frontera. ¿Ha bajado? Sí. Claro. El Salvador dejó de ser el 10º país. Eso dice mucho por lo que se ha hecho en eso. Pero también hay que hacer un esfuerzo de hacer un análisis del entorno. De acuerdo. El Triángulo Norte ha dejado de ser protagonista de la actividad migratoria en la frontera. Y ahora es Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Y viste que la reunión que tuvieron los líderes del norte,
deciden planes y estrategias migratorias para esos 4 y no para el Triángulo Norte. O sea, creo que estamos enrumbados a una realidad nueva de la migración. Ahí tenemos un dato que nos llega precisamente de unas cifras que maneja Estados Unidos y que también el gobierno acá hace públicas de los porcentajes. Mira cómo están. La verdad que realmente hemos logrado, digamos, bajar esa cantidad. Ernesto, yo creo que yo cuestionaría ese número. O sea, si ha bajado la inmigración de El Salvador. ¿Por qué? El asunto es, probablemente lo que ha pasado es que han subido los otros, la cantidad de los otros países, sobre todo Venezuela, Nicaragua. Entiendo. Entonces... no es que hemos bajado, sino que aquellos nos superaron. Los otros subieron. Nos han superado. La cantidad, por ejemplo, si usted observa a esta hora en la ruta del emigrante que se llama en Honduras, y ve pasar 20 buses llenos de inmigrantes hacia el norte. Y uno dice, pues sí, quizás no sean de Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿verdad?, los que van allí, pero esas gentes vienen del sur. O sea, mi punto es que uno tiene que ser cuidadoso con las estadísticas, porque probablemente lo que está pasando es que los otros subieron, no es que nosotros disminuimos. La cantidad, los porcentajes de otros países subieron. A ver, César, ¿qué piensas tú con relación a esa aseveración? Mira, lo que te decía, el Triángulo Norte... México 28.5%, México siempre ha sido, mira, no lo tienen a la par. Claro. Ha sido el número 1. Cuba 12.5%. Según el análisis que hace aquí la Alianza por la Movilidad Humana. Venezuela 9.5%, Nicaragua 9.0%, Colombia 7.4%, Honduras 6.0%. Ahí andamos. Salimos del ranking de... Salimos y lo que tú dices es real. A partir de esas estadísticas es que la política migratoria de Estados Unidos se enfoca en 4 países que son los más elevados de allí, de Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que ha tenido un repunte sobre eso. Y entonces el tema del asilo ya solo son para ellos y no para nuestros países. El tema de las visas, la búsqueda de, ¿cómo se llama esto? De búsqueda de protectores en Estados Unidos para que tú puedas ir, patrocinadores, es para los 4 países, no es para acá. Yo creo que si los 3 líderes del norte están viendo como prioritario estos 4 países que en este momento están protagonizando la migración, quiere decir que el Triángulo Norte está jugando un nuevo papel en la región, ¿no? Quizás tratando de hacer síntesis del papel del nuevo embajador en El Salvador, que por cierto, algo que pocos visualizan esto es que la embajada y el embajador de Estados Unidos en El Salvador tiene más impacto de lo que usualmente creemos en la región centroamericana. La embajada de Estados Unidos en El Salvador es la tercera más grande de los Estados Unidos en el mundo. La primera está en Inglaterra, la segunda es Brasil y la tercera es El Salvador, porque fue pensada en términos de la Guerra Fría, de aquel momento de la guerra. Y por eso tenemos aquí una enorme instalación, pero desde aquí se coordinan otros aspectos, por ejemplo, AID, claro. Entonces, el impacto de esta embajada en la región es mucho mayor de lo que creemos. En síntesis, yo dijera que la función de la misión del embajador será contener la inmigración ilegal,
contener el tráfico de drogas, contener el Bitcoin. Sí. Ojo con eso. ¿Cree que venga con ese énfasis de querer de tener una de las tantas monedas virtuales? Porque no es la única, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es la amenaza al dólar. Es la amenaza al dólar. Sí, ese no es el punto. El punto es la amenaza al dólar, que significa que un paísito chiquito en Centroamérica desafió al dólar. Y en una circunstancia donde en la guerra Ucrania-Rusia, el dólar probablemente baje considerablemente la presencia en el mundo. Entonces, el Bitcoin viene a ser un mensaje al dólar que los Estados Unidos no querían. Yo creo que ahí a eso se refiere cuando él repite, con mucho respeto llego a El Salvador, porque hay una estrategia de aquí. O sea, hay una agenda ahí que sin duda alguna trae temas. Mira, la mayoría de salvadoreños están felices y contentos con tener un embajador. Okay. Vamos a hablar por esto para ir ampliando un poco más el tema. Voy a una pausa. Son las 6:58. Gracias a usted por estar con nosotros. Venimos también con informe de tráfico a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar, darle un vistazo a cómo está el tráfico a esta hora de la mañana para que usted tome en consideración estas imágenes y piense desplazarse por ese sector, particularmente de el redondel, o mejor dicho, el paso a 3 niveles, y lo que significa también el redondel Naciones Unidas. Ahí vemos a ustedes la calle El Pedregal, precisamente con una carga vehicular bastante fuerte, a esta hora con las 7:01. Tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta zona. Vámonos a otro sector también para conocer cómo están a esta hora de la mañana el sector del Boulevard Constitución y la conexión con Avenida Sisimiles. Ahí también tenemos esta carga vehicular que usted puede apreciar, producto también a veces que se genera por el tema del semáforo que conecta ambas arterias. Así es que toma en consideración estas imágenes a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos también. Seguimos en el análisis con el doctor Francisco Costa y César Ríos esta mañana con relación al tema de la migración. Y había quedado darte la palabra, César, en particular. Sí. Mira, viendo la última imagen, ¿sí? y también porque las motos están siguiendo un orden, ¿verdad? Así de una nueva ley. De hecho, quiero invitarlos, el viceministro de Transporte estará con nosotros en la segunda parte, en unos minutos, y vamos a hablar específicamente de esas nuevas disposiciones que tienen cosas muy, pero muy positivas, creo que más positivas que en algunas otras que se han hecho ciertas observaciones que la merecen. Pero tú acabas de tocar el tema, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con lo que decía Francisco, cuando decía, hemos avanzado mucho en control de la delincuencia y no de la seguridad social, de la seguridad ciudadana. El hecho de tener una nueva ley o una ley revisada de tránsito donde se fundamenta en el respeto mutuo, ¿ya? Vamos a respetar el otro. Yo creo que por ahí van avances a esa seguridad ciudadana a la que tú hacías mención. Observar desde fuera esos avances de diferentes seguridades, que falta mucho todavía, ¿no? Pero hay avances, ¿no? Qué bueno que hayan leyes como esas, pero siguen siendo remiendos. Claro. Tenemos que ir al fundamento de las cosas. ¿Por qué tenemos que tener esa gran cantidad de vehículos concentrados solo en San Salvador? ¿Por qué no descentralizamos San Salvador? ¿Por qué no hacemos polos de desarrollo en Chalatenango? ¿Por qué no hacemos polos de desarrollo en Cabañas? No se necesita tanto vehículo acá. O sea, ¿por qué no lo descentralizamos? La alta concentración. Sí, o sea, lo que yo estoy planteando es... Pero ese es un fenómeno casual en todas las ciudades, ¿verdad? Todas las pero si lo ve como estadista. Ok, de acuerdo. Si lo ve como estadista, yo veo las cosas no como político, sino como estadista. Es un tema estratégico, resolver el problema del transporte, generar Pero se ponen los temas en agenda que creo que, como tú dices, hay que
irlos mejorando, hay que crear espacios para hacer proyecciones, pero es cuestión de, mira, a mí me gusta mucho cada vez que alguien insulta a alguien o lo choca o agrede, inmediatamente lo sacan en las redes sociales, inmediatamente lo agarran. Sí, porque hay mucha intolerancia. Sí, claro, pero ¿y qué es eso? Antes no veíamos este tipo de cosas y la gente se paraba donde le daba la gana y te irrespetaba. Y tú como ciudadano te sentías irrespetado, como que el otro hace la ley como quiere. ¿Ya? Dice Romeo Castro, la parte de oportunidades se va a dar cuando los inversionistas paguen con justicia sin pensar en una doble explotación y volverse de alguna manera activos en esa parte. Es decir, habla de, tú hablabas de crear especies como de recintos. Bueno, tenemos la ciudad Bitcoin. Tú decías que el Bitcoin, por ejemplo, es una amenaza para... Sí, parte de una discusión que se generó al inicio, incluso también cuando se aprobó la ley, tú te recuerdas, ¿no? Bueno. Dos cosas planteé. El tema de crear recintos fiscales, como una especie de facilidades para la inversión, sí. Y descentralizar lo que tenemos demasiado exactamente. Acá. Ahora, históricamente el eje de desarrollo de El Salvador históricamente ha sido de la cadena El Bálsamo hacia el Pacífico. Y no de la cadena del Bálsamo hacia el norte. Y hoy volvemos a lo mismo. O sea, la mayor concentración es de la cadena del Bálsamo hacia el Pacífico y hacia el oriente. ¿Y dónde queda el centro y el norte? Entonces, de allí se nos va a seguir yendo la gente para Estados Unidos. Entonces necesitamos con urgencia un replanteamiento desde el Estado de dónde se va a invertir. O sea, ¿por qué no vamos a abrir un aeropuerto en la Nueva Concepción Chalatenango? ¿Por qué tiene que ser allá en La Unión? Yo no estoy diciendo que no es importante La Unión. Lo que estoy diciendo es que los decision makers, los que hacen decisiones, deben de pensar como estadistas y no necesariamente solo como políticos. ¿Sí? El político piensa de cara a las próximas elecciones. Los estadistas pensamos de cara a estas y las próximas generaciones. Esa es la gran diferencia. Se demanda mucho, Francisco, nuevos niveles de integración regional, ¿no? Porque ya no se pueden empezar a seguir tomando decisiones a niveles locales de país, sino que ya hay que tener una visión de la región. A mí me gusta el planteamiento del doctor Félix Ulloa cuando está llamando a una unión centroamericana para poder diseñar una estrategia regional para hacer frente a todas las realidades que vienen. Tenemos temas en común, hay que trabajar mucho niveles de desarrollo y visiones de desarrollo como la que tú estás diciendo. Mira, hay un tema que al final tú lo mencionabas, Ernesto. Creo que la población está muy contenta. Lo hablas a nivel de salvadoreños en el exterior, están contentos que hay un embajador ya aquí. Las familias en El Salvador, que tenemos históricas relaciones familiares con Estados Unidos, están muy contentas. Y no solo de tener un embajador, de que van a recuperarse aquellas dinámicas comerciales que se tenían con Estados Unidos. El salvadoreño tiene más claro, la familia salvadoreña tiene más clara los beneficios de las relaciones comerciales de El Salvador con Estados Unidos que las relaciones de El Salvador con China. ¿Ya? Pero que ese es otro piso. Pero te lo estoy diciendo que son... Mientras llegaba el embajador, también estaban recibiendo los credenciales y el del Vaticano. Por eso te lo pongo sobre la mesa. Yo creo que se le faltó también tocar en el tema de las relaciones de China. No, es que yo iba a decir, contención, la política de contención, migración, de acuerdo, drogas, Bitcoin y contención de China. No olvidemos que todo, pues sí, la política de Monroe, la doctrina Monroe dice América para los americanos. Y entonces de repente el mismo día llega el embajador de China a presentar sus credenciales. ¿Y qué significa eso? Yo creo que un punto que ha ganado la administración Bukele bien es decir, miren, señores desarrollados, países desarrollados,
ayúdennos a desarrollarnos, pero no nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y eso está muy bien, porque va en la ruta de lo que en algún momento se desarrolló allá en el tiempo de la Guerra Fría, del movimiento de no alineados, que creo que inició en Argelia, en África, de no alinearse. Pero bienvenidos tener relaciones con todos. Claro. Me gusta ese planteamiento. Pero ese tema es bastante... Y yo creo que es las decisiones, y por qué se esperó tanto tiempo, 2 años. Mira, el nombramiento de un embajador pasa por un filtro político y un filtro administrativo. Y pasan periodos grandes en diferentes países que no se nombra embajador hasta que logran ya tener niveles de relaciones y controles y comunicación. Creo que ha pasado con El Salvador. Creo que es un momento muy importante cuando se toma la decisión, y en este tema hay muchas cosas que se pueden tocar: Bitcoin, China, estrategias financieras y un montón de cosas que pueden ir. Creo que si no hemos tenido embajador, pero sí la embajada, con AID ha estado trabajando grandemente en las comunidades y tienen una visión muy clara del país. Ahora, sin duda alguna hay mucha expectativa para todos los salvadoreños que ahora residen en los Estados Unidos. Aquí me están escribiendo desde varias partes de la Unión Americana, y todos expresan su beneplácito por el hecho de saber de que el país tiene mejores condiciones o mejores indicadores de seguridad. El problema de la inseguridad era un problema gravísimo para un país que quería salir adelante con el desarrollo. Dejemos un poquito a nuestros buenos amigos y un abrazo solidario para todos ellos, porque de ellos depende muchísimo, en gran parte, el tema de las remesas. Ayuda muchísimo a la economía del país. Vayámonos a estos sectores que antes estaban altamente afectados, sectores como Soyapango, por ejemplo. Tengo la oportunidad de viajar por cuestiones de familia y apreciar de ellos realmente otro ambiente que realmente hace acreedor de decir, bueno, qué bueno, hoy podemos estar más tranquilos que antes. Estás hablando de un, no sé si es la palabra, de un emprendedor, voy a hablar, o de un tiendero, ¿no? Alguien que vende tortilla, lo típico de las pupusas, en fin, hay algo diferente en todo esto, ¿no? Creo que, bueno, solo en el área de Soyapango, San Martín e Ilopango se han capturado más de 6,000 personas. Eso es, digamos que de alguna manera ha sido la capital de las maras. Y ahora está, digamos, bastante liberado. Y la parte de no dejar una célula cancerosa por ahí es importantísimo, porque de allí, si no se atiende eso, va a ser metástasis. ¿Sí? Va a estar ¡pum! Claro. Nuevamente. Y por eso decía yo, ojo, hoy necesitamos seguridad ciudadana. Correcto. Seguridad de empleo, seguridad, obviamente. Salario digno y todo eso. Sí. Mira, bueno, hemos viajado mucho por el mundo, ¿no? Y donde quiera que llegamos, nos dicen, oh, salvadoreño, usted sí es trabajador, ¿verdad? Ustedes sí son. Y yo siempre les digo, sí, pero la cena la pagas tú. Ya, porque a pesar de ser trabajador y que trabajamos más de 8 horas, no hemos tenido capacidad de acumular capital para poder tener una vida de calidad, digna. ¿Ya? Y entonces ahora debería cambiar eso. Si somos trabajadores, debe haber un reconocimiento a esa laborosidad que tenemos como salvadoreños donde quiera que estemos. Ojo con eso que acabas de plantear, porque te llama ética de trabajo. Claro. La ética de trabajo ha estado cambiando. ¿Quién cambió la ética de trabajo? Las remesas. ¿Y qué quiero decir por eso? Nosotros hemos sido conocidos en Centroamérica y donde vamos, como los que tienen capacidad de tomar una piedra, envolverla, salirla a vender y además nos la compran. ¿Sí? Eso es inaudito, ¿no? Es como el carácter emprendedor nuestro. Ahora, eso se ha deteriorado, y lo ha deteriorado las remesas, porque no ha habido como, ¿qué digo? La gente en el norte dejó de producir maicillo.
por ejemplo, dejó de producir maíz, pero dice, pues no, pues prefiero esperar la remesa. Y eso ha afectado a la ética de trabajo. Necesitamos retomar esa parte. Sí, pero Francisco, esto recae una responsabilidad grande a los responsables del diseño del desarrollo local. Totalmente de acuerdo. Ya. Sí. No me vas a echar a mí como persona o como familia solo que somos los responsables de optar por la migración, nada más. Optamos por la migración porque nuestros líderes políticos no tuvieron capacidad de planificar el desarrollo local, donde me daban oportunidades, donde me generaban ingresos. Hasta hoy se está superando la visión del desarrollo local monocultivo. ¿Y a manos de quién estaba? De los líderes que planificaban el desarrollo local. Nosotros como ciudadanos hemos estado siempre a la esperanza de que nos presenten planes de participación, pero no, yo creo que la demanda grande que podemos tener en este momento y todos los que quieren contribuir al desarrollo del país es que contribuyan en darnos esa visión de desarrollo comunitario que genere oportunidades. Me parece que es bien interesante ese punto. Miren, antes de irnos despidiendo, mucha expectativa también con el escenario político electoral en los Estados Unidos. Donald Trump este fin de semana arreció fuertemente para buscar su candidatura, oficializar su candidatura dentro de las internas dentro del Partido Republicano. Cosa que habría que verse desde el punto de vista, y bueno, por cierto, también así se refirió a la migración y refugiados irregular, que creo que va a agarrar de nuevo esa bandera de los inmigrantes, ¿verdad? Asesinos y violadores son los que nos vienen acá. Dijo eso de nuevo, ¿no? Sí, la bandera migratoria en el ámbito electoral siempre ha sido fundamental. Y hay que cuidarnos de que a partir de ahora Estados Unidos se somete a unas dinámicas electorales. Y es peligroso. De repente, mira, hay una pugna entre las promesas de Biden que no cumplidas y que podrían ser temas de decisiones nefastas por tema electoral, como el tema del TPS. Ya, hay una lucha republicana y demócrata, donde ahora le están haciendo, en este momento están discutiendo la política migratoria de Biden de haber generado concentración de poblaciones en la frontera. O sea, todo va a ser político y electoral. Por eso decía yo. También, César. Sí, de hecho, también nosotros vamos a coincidir con el proceso electoral, que sin duda alguna va a despertar muchas pasiones, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, para ser pragmático, el tema de la migración es un punto de honor en un tema electoral. Y tú lo decías, ¿verdad? Porque es punto de, ¿cómo se le llama?, de preocupación para los Estados Unidos saber que es un tema de seguridad nacional, el tema de la migración. Sí. Eso yo creo que va a ser... y va a depender cómo lo vean. Mira, hemos visto diferencia, Francisco, en la manera como Biden ha tenido relaciones con los países que como Donald Trump. Y eso se ve. Hay una marcada diferencia. Ahí lo vemos muy claro. Es una marcada diferencia. Bueno, brevemente, en 10 segundos, porque el tiempo se va. Es mala noticia que Donald Trump se anuncie otra vez, pero yo creo que dentro de los mismos republicanos hay muchos mejores. Sí, tienes al de la Florida, ¿cómo que se llama? Sí. No, ¿de dónde? Sí, de la Florida, ¿verdad? Sí, muy el buena. Potencial candidato. Pero, potencial candidato. Hasta ahora, digamos que se está dibujando la situación. Y es posible que vaya como independiente Donald Trump también, porque tiene una pugna grande republicana. Pero ese lenguaje antimigrante y agresivo se le pasó el recibo en las últimas elecciones. Sí, pero cala también. Sí, cómo no. Pero le funcionó bandera electoral a Donald Trump. Lástima grande que se nos quedó el tiempo corto para seguir en el análisis acá. Francisco, mucho gusto. Muchas gracias. Muy rica esta conversación. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado esta mañana. Estaba muy rica esta conversación. Y nos hayan dado sus valoraciones, sus expectativas con relación a este tema, que subyace la necesidad de poder ir mejorando las condiciones del país para que haya un mejor desarrollo, mejores oportunidades, y que los salvadoreños, aquellos que nos están viendo más allá de nuestras fronteras, puedan venir y desde luego apostarle a este querido país que los recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo está el tema del transporte a partir de estas nuevas modificaciones a la ley de tránsito? Es un tema muy importante que usted no debe perdérselo. Esto lo hablo en segundos con el viceministro de Transporte. Acompáñenme.
Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, día lunes, en un ejercicio de mucha practicidad, desde luego, para poder aplicar nuevas medidas en el tema de tránsito. Las autoridades, desde luego, y la Asamblea Legislativa aprobó un pliego de reformas que buscan de alguna manera mejorar esa cultura vial en el país y evitar precisamente varios aspectos que tienen que ver con la accidentabilidad como tal, con el tema del respeto a las leyes que debe existir, un poco a ese quebrantamiento que se da a veces por ciertas normas. En fin, hay mucho de qué hablar en cuanto a esta reforma de ley de transporte terrestre que busca, como repito, crear una nueva cultura vial o fortalecerla en nuestro país. Para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a toda la población que nos sintoniza. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, con las reformas a la ley, de alguna manera se tiene un objetivo, ¿verdad? Y uno de ellos es no estar imponiendo, decía uno de sus, creo que de los diputados, decía, la idea no es imponer más esquelas, sino crear condiciones que favorezcan el respeto y una cultura diferente a la que hemos tenido. Correcto. El principal objetivo que nosotros estamos buscando con estas medidas es disminuir los siniestros viales. Todos los indicadores de siniestralidad vial, disminuirlos. Ese es el principal objetivo que nosotros estamos buscando. En nuestro país vemos que pues hay bastantes siniestros viales, y nosotros lo mencionamos de esta manera, siniestros viales, precisamente porque la mayoría de ellos se deben a la conducta que presentan las personas a la hora de estar detrás del volante. El estar distraído a la hora de conducir es la principal causa de siniestros viales en nuestro país. Vemos que también el invadir carril, el rebasamiento antirreglamentario, el conducir en sentido contrario, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, todos estos elementos representan conductas que pueden ser cambiadas por parte de todas las personas que manejan. Entonces, es precisamente eso lo que nosotros buscamos evitar. Si nosotros nos fijamos en las estadísticas y vemos las principales causas de los siniestros viales, nosotros no vamos a encontrar en ningún momento entre las principales una falla mecánica, ¿verdad? Existen las fallas mecánicas y pueden haber accidentes debido a ello, pero si nosotros vemos la cantidad de siniestros y vemos las estadísticas, el dato duro, nos vamos a dar cuenta de que no figura en el top 10 la razón de una falla mecánica. Vemos que son conductas que tienen las personas que manejan, y esto es precisamente lo que nosotros estamos queriendo cambiar. Ahora, me decía, uno de nuestros colaboradores, creo que el productor, decía, mire, se lo decía extra cámara, voy a ser un poco infidente, decía, mire, me gusta que en el fin de semana no vi un motociclista a la par mía, todos haciendo orden, un operativo completo para poder de alguna manera entrar en razón de la necesidad de ir ordenando el tráfico, ¿cierto? Sí, correcto. Y yo quisiera hacer énfasis, realmente mucha gente se lo ha tomado como que es en contra de los motociclistas, pero nosotros, si vamos a ver los controles que se están realizando, los controles se realizan a todo mundo. Entonces, así como hay ciertas normas, cierta reglamento que debe pues respetar todo motociclista, así también hay muchísimas normas que también tiene que respetar cualquier automovilista. Entre ellos, el respetar también cuando vaya pasando una motocicleta, ¿verdad? Claro. En su respectivo carril. Esto es bastante importante y a lo que también le vamos a estar prestando atención. Bueno, porque de alguna manera ese es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos, y lo digo con mucho respeto, tal vez no todos los motociclistas, pero la mayoría sí tienden a cometer ciertas, acciones que no solo ponen en peligro la vida de ellos, sino que también a que uno los vaya a golpear sin querer queriendo, como decimos, a buen humor, ¿no? Sí, yo siento que eso es importantísimo mencionarlo. Okay. Porque, y como bien se mencionaba al inicio, el objetivo no es imponer sanciones, es proteger la vida de las personas. Y a mí me gusta siempre verlo a través del lente de los datos, de las estadísticas, que no mienten en realidad. Nosotros en lo que va del año tenemos 105 fallecidos por siniestros viales. 105 es lo que va del año, desde el 1 de enero. De esos 105, el 53% son motociclistas.
Vemos que entonces un poco más de la mitad de las personas que fallecen en la vía pública son motociclistas. Entonces vemos que este tema de conductas irresponsables, de inexperiencia, de no contar con una licencia, de repente no respetar la normativa o las autoridades de tránsito, a lo que conlleva es a tener que pagarlo con vidas humanas, y eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar. El 53%, como mencionaba, los fallecidos son motociclistas, y el 31% son peatones. Las demás personas que circulan por la calle, es decir, los que usan el sendero peatonal, los que ocupan la acera, los que tienen que esperar en la parada de buses, ellos son también los que están pagando los platos rotos en este tema de la siniestralidad vial. Y son los usuarios más vulnerables también, los peatones, y es precisamente lo que nosotros queremos, pues, proteger a toda costa cuando hablamos de implementar medidas que cambien la conducta de todas las personas que manejan un vehículo automotor. Ahora, viceministro, pasamos de 50, 100 a 150. Este es un tema que ha despertado un debate en algunos sectores, particularmente acá en esta tribuna, en donde muchos piensan que el nivel coercitivo a veces no trae o da el resultado esperado para poder ordenar como tal. Al contrario, lo que viene a provocar es discrecionalidades que pueden lindar con el delito, a veces también para pagar la famosa mordida en algunos malos agentes, no digo que todos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho a esa discusión en particular? Sí. Es completamente válido la preocupación de decir cómo vamos a evitar discrecionalidades, y esto es algo a lo que le hemos puesto mucha atención. Nosotros, si bien es cierto, vamos a estar incrementando la cantidad de gestores que tenemos disponibles en las calles para poder ampliar la capacidad de fiscalización que como Viceministerio de Transporte tenemos, también hemos incrementado el nivel de control que hay sobre ellos y también las capacitaciones que se les están dando. Nosotros estamos en constantes capacitaciones con nuestros gestores, pues con la Policía Nacional Civil, de la Subdirección de Tránsito, y además de eso, pues también instalamos diferentes mecanismos en los que pues también ejercemos un mayor control sobre las acciones que se están realizando. Uno de ellos pues también es la implementación de un sistema de esquelas que se puede imponer a través de una aplicación, a través de manera electrónica, utilizando un celular. Esto también garantiza que pues las acciones que se están realizando tengan el respectivo respaldo y evitar así actos arbitrarios. Ahora, también mencionabas el tema de la cuantía de las multas. Si bien es cierto, es un monto que ya representa pues algo significativo para una familia salvadoreña, es precisamente lo que se busca, evitar que las personas participen de este tipo de conductas que los ponen en riesgo a ellos y a los demás. Hay dos soluciones muy sencillas si uno no quiere pagar, digamos, $150. La primera de ellas, que es la más fácil de todas, es respetar la normativa de tránsito. Es decir, antes teníamos una multa para infracciones muy graves de 57.14, y aquí estamos incluyendo faltas como el hecho de conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, que incluso 150, cuando hablamos de este tipo de faltas, en realidad se queda corto para alguien que pone en riesgo de esa manera su vida y la de las demás personas. Pero digamos que se le hizo imposible respetar la ley, se le hizo imposible respetar la normativa de tránsito. Esa multa de 150 en realidad se puede convertir en $75. De 57 entonces vemos que puede pasar a 75 si ocupa el criterio de pronto pago. Pronto pago, que es otro de los temas que también... Exactamente. Entonces nosotros vemos... ¿Son 5 días o? Son 5 días a partir de notificada la esquela que una persona pueda hacer uso de este sistema, y se le estaría descontando el 50% del total de la multa. Entonces vemos que formas para no tener que pagar la multa completa, además hay, ¿verdad? Y se han puesto precisamente para que se vea también que el objetivo no es la recaudación en multas. Sí, porque en algún momento hay voces que decían, bueno, lo que andan buscando es plata para el fisco, ¿no? Lo que se busca es precisamente castigar las conductas indebidas y que esos castigos se cumplan. ¿Los buenos conductores no deben preocuparse entonces con esta reforma? Los buenos conductores no deben preocuparse. Decir? Exactamente. A ver, esta mañana, por cierto, desayunamos en un programa de opinión, en una sección de opinión de un matutino,
un artículo de Oscar Picardo que habla sobre los motociclistas, hablando en alusión a este tema, ¿verdad? Y él dice, las motos o los motociclistas no son el gran problema de nuestro anárquico y caótico tráfico, dice. Aunque sí son parte del problema, como también lo son, y habla del otro universo, que es el parque vehicular, que es el parque de buses y microbuses. En fin, sobre esa base es bien importante conocer desde su perspectiva esta mañana, y vamos a aprovechar su presencia, viceministro, cuáles son de alguna manera también los otros elementos que van a sumar para que haya un orden en todo esto. Si hablamos de las motocicletas en particular, lo decía el amigo, nuestro productor, ¿verdad? Qué bueno que vi un poco más de orden en ello, pero también hay otros aspectos que tienen que ver con el ordenamiento. Por ejemplo, hay zonas en las cuales no se puede transitar, ya sea en la calle o en las aceras, precisamente porque ahí está el montón de vehículos. Sí. Ese es otro de los grandes problemas que se ha dado hoy en día, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, 7:33. Gracias por estar. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder plantear el tema del ordenamiento en otra esfera, viceministro, aquí hay una pregunta bien interesante que me gustaría conocerla de manera in situ por usted. La mayoría de los motociclistas no tienen licencia, dice. Y esa ha sido una de las formas, Ernesto, dice un televidente, por las cuales se ven ahora pocos motocicletas, porque hoy se las están decomisando. Sí, en efecto, nosotros si revisamos de igual forma las estadísticas, nos vamos a dar cuenta, nuestro parque vehicular cuenta con 500,000 de motocicletas. Y si nosotros revisamos en la base de datos cuántas licencias para conducir motocicletas hay, vamos a ver que hay alrededor de 248,000. Poco menos del 50% de licencias con respecto a la cantidad de motocicletas que tenemos allá afuera. Este realmente es un problema y que se tiene que atender puntualmente, precisamente porque al no contar con una licencia de conducir, muchas de las personas que cuentan con motocicleta piensan que ellos manejan mejor que el promedio, piensan que manejan bien, que tienen la habilidad, que tienen la destreza, cuando en realidad el no contar con la licencia, pues sabemos que no es solamente tener el cartón lo que interesa, es también haber adquirido todos los conocimientos y todo conocer toda la normativa de tránsito que le va a ayudar a tomar las mejores decisiones a la hora de conducirse por la vía pública. Como decíamos, este tema del ordenamiento obviamente incluye a los motociclistas, pues son parte de las personas que circulan por la vía, pero esto lo tengo que recalcar bastante, no excluye a los demás automovilistas. Es que ellos también tienen que respetar la normativa de tránsito y pareciera que es poco lo que hay que ordenar en este aspecto, pero en realidad no es así. Vemos que no se respetan sendas peatonales cuando es el peatón el que tiene toda la prioridad en la vía pública. Y aquí hemos estado acostumbrados, por ejemplo, a que, bueno, como llevo velocidad, como llevo el carro, como esto pesa, al final yo voy a ir, no me voy a detener, aún así esté un peatón esperando delante de un paso peatonal, yo no me voy a detener porque llevo el derecho. Cuando no es así, cuando si nosotros estamos frente a una senda peatonal, pues tenemos toda la obligación de detenernos y dejar que la persona pase, sin importar que los de atrás se vayan a molestar, en lo absoluto. Entonces, vemos que todos estos temas se tienen que ordenar. No es algo que incluya únicamente a motocicletas, es que incluye a todos los conductores, a todos los que manejamos en la vía pública. Ahora, viceministro, si el 50% significa que 250,000 motocicletas, por decirlo así, con el número de placas que me dice, andan ilegalmente, entonces. Estamos hablando, o sea, un aproximado. Un aproximado, recordemos sí, el también 50% de la cifra que me daba, de que el del parque vehicular está ahí. Sí, recordemos también que no es que haya una motocicleta por persona. Sí, una persona puede tener varias motocicletas también, sí. Pero sí arroja una luz, digamos, acerca de la cantidad de licencias que hay disponibles para el número de motocicletas que hay disponibles. Entonces ese tema es muy importante, sobre todo cuando lo relacionamos con el hecho de que muchos motociclistas están muriendo en la vía pública. La semana pasada veíamos el caso de un motociclista que por ir conduciendo entre los carriles, pues quedó atrapado entre las llantas de un camión y quedó literalmente destripado.
¿verdad? Sí, porque sí, eso sí, fue claro. precisamente lo que ocurrió. Entonces vemos que preocupa, por ejemplo, el tener una multa de 150, que si usted la llega a pagar en los 5 días posterior a que se la notificaron, en realidad se hace de 75. Les preocupa el no poder conducirse entre los carriles, pero no les preocupa el hecho de que pues muchos motociclistas están muriendo por conductas indebidas. Ahí está, mire, esa imagen, ahí vemos una gran cantidad de motociclistas, ¿verdad? Y que de alguna manera están sobrepasándose el carril. Mire cómo pasan el carril contrario. Ese es el carril contrario de Citram. Sí, correcto. Entonces, ahí es donde viene el problema del peligro al que se someten y al que someten también a un tercero, ¿no? Completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y nosotros vemos, y esto sucede muchísimas veces, la gente aprovecha, digamos, que no ven una autoridad de tránsito, llámese policía, llámese gestor, para cometer este tipo de infracciones. Y lo que pasa es que ahora vamos a tener este nuevo sistema también que nos va a estar ayudando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La semaforización inteligente. Sí, vamos a tener el componente de los semáforos inteligentes que va a ayudar a agilizar los tiempos de traslado, y también el sistema de fotomulta, para que no haya necesidad de que esté parado ahí una autoridad de tránsito para poder poner las infracciones debidas en caso de que veamos comportamientos como este. Vemos que en detrimento de la seguridad de estas personas, de ellos mismos y de los demás que circulan por la calle, pues prefieren irse en sentido contrario, que es la causa número 6 que causa siniestros viales, el conducir en sentido contrario. Lo vemos que prefieren esto antes que respetar la normativa, antes que ir de forma segura por la vía pública. Entonces, elementos como la fotomulta también que están incluidos dentro de la reforma y ya están siendo instalados en nuestras calles, también van a ayudar a que las conductas de estas personas pues, puedan ser modificadas. Ok. En el caso del ejemplo que usted ponía también, yo creo que es importante elevar a una reflexión a aquellos motociclistas que nos están viendo esta mañana, porque sí, realmente cuando hay un infeliz término de un motorista debajo de las llantas de un vehículo, es triste ver ese cuadro, ¿no? Sí. Realmente es una situación bien digamos, dolorosa. Pero eso pasa también porque cuando hay congestionamiento, ellos van entre medio, ¿verdad? Y un medio giro de un carro, pueden quedar ellos en medio, pueden fácilmente ser, digamos, investidos para poderlos arrastrar, ¿no? Lo que usted el ejemplo ponía de una arrastra, en el caso muy en particular de un muchacho que quedó en una arrastra aquí en el sector del norte de la capital, ¿verdad? Sí, correcto. Recordemos también que los vehículos tienen puntos ciegos, y para poder trasladarse entre carriles, muchas veces los motociclistas tienen que posicionarse en el punto ciego del vehículo, un lugar donde el conductor de un vehículo, de un automóvil, no los va a poder ver, y cualquier tipo de maniobra, recordemos que un motociclista es mucho más vulnerable que un conductor de automóvil. Entonces, también ahí conlleva un riesgo el realizar este tipo de maniobras, pues sabemos que al desplazarse de esta manera, y muchas veces lo hacen de forma en exceso de velocidad también, o en sentido contrario, muchas veces pues esto lo que conlleva es a que se den pues este tipo de siniestros, este tipo de eventos en los que pues lamentablemente motociclistas están perdiendo la vida. Como menciono, muchas personas que andan manejando moto no cuentan con la respectiva licencia y carecen del conocimiento de todos estos elementos que les podrían hacer tomar mejores decisiones a la hora de conducir. De igual forma, hay muchos conductores de automóviles que también tienen que respetar a los motociclistas, que eso también es importante y que se tiene que respetar también. Ok, viceministro, ¿la ley es perfectible? Digo porque en el debate mismo que se tenía la vez anterior acá, por cierto, decían que hay, a la hora de leer la ley, hay unos aspectos ahí que no cuadran. Quisiera recordarme un poco, por ejemplo, cuando se habla de la discrecionalidad a la hora de saber si una llanta está lisa o no está lisa, por ejemplo. Toda ley es perfectible. En realidad, básicamente todo es perfectible en esta vida, ¿verdad? Y sabemos que
constantemente se puede estar mejorando y se pueden tener diferentes iniciativas para ir precisando diferentes puntos que hay en la ley. En este punto en particular, lo que queríamos hacer énfasis nosotros es precisamente el tema de las fotomultas, el tema del endurecimiento de las multas que ya existían, más que todo para ir modificando las conductas de las personas que circulan por las calles. Posteriormente también vamos a estar realizando diferentes modificaciones que incluyan escuelas de manejo, educación vial. Ya vamos a hablar de la cultura de la educación vial. Sí, correcto. Que es otro tema importante. Hay diferentes iniciativas que van a estar implementándose. Obviamente, como en este momento se están implementando fotomultas y es que las electrónicas, pues definitivamente que este iba a ser el énfasis de esta reforma que estábamos llevando. Pero posteriormente vienen más proyectos para poder mejorar la cultura vial en nuestro país. Así es. Con la reforma se incorpora un sistema de puntaje también en la licencia, ¿no? Sí. Que creo que sería bueno que lo explicáramos. Voy a hacer una pausa y regreso para que lo hablemos, para comprender mejor en qué consiste, porque de acuerdo a lo que se plantea es que estas van a tener ciertos puntos por los cuales al llegar a cierta cantidad ya no va a poder tener licencia o va a tener otro tipo de sanción. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y a usted también muy activo, haciéndonos las preguntas pertinentes con relación a estas nuevas categorización que se le están dando a estas reformas a la ley del transporte terrestre, que sin duda alguna, como dice nuestro invitado, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, lo que busca es crear una mejor cultura vial, que haya respeto por las leyes. Y yo le ponía, aquí alguien respondió con relación al tema de las discrecionalidades que en algún momento deja esta ley, por la cual yo planteaba si es perfectible. Por ejemplo, dice, Ernesto, te felicito con esa pregunta del tema de la discrecionalidad que puedes, y el ejemplo que pusiste de las leyes, de las llantas, dice. Pregunto con relación a eso y concatenando el tema que llevaba, si en el país se venden llantas lisas, ya que en otros países ya fueron desahuciadas, ¿qué se va a hacer al respecto? Dice. Es interesante esa pregunta, ¿no? Sí, yo creo que ahí... porque si ando yo llantas lisas, alguien anda llantas, y las compré porque en el mercado me las vendieron. Pues. Sí, en parte es responsabilidad del conductor, del dueño del vehículo, garantizar que va a tener llantas en buen estado. Primero, no lo piense que lo está haciendo por una multa, por evitarse una multa. Sí. O sea, el tener llantas en buen estado, lo que implica es que usted va a tener las condiciones necesarias de seguridad para no sufrir de ningún tipo de accidente. Hágalo por amor propio también, ¿verdad? Hágalo por la seguridad de su persona. Y segundo, a todas luces, cuando una llanta está lisa, pues se percibe, se logra ver en el momento. Entonces, si por ahorrarse un poco está buscando comprar llantas lisas, pues en realidad eso es totalmente responsabilidad de la persona que conduce el vehículo o del dueño del vehículo. Y es por eso que la infracción se impone al dueño del vehículo, ¿verdad? Al legítimo tenedor del vehículo. Yo ahí el llamado sería realmente a que pues haga conciencia cada uno de los conductores, de las personas que tienen un vehículo automotor y que compren las llantas en buen estado. Por ejemplo, me dice acá, uno se queda, dice, se prohíbe subir y bajar, dice la ley, pero ¿el qué? Ahí quedó corto, pero parece ser que ellas son los ajustes que hay que hacer. ¿verdad? Sí, correcto. Pero tendría que ver realmente a qué se refiere. Pero yo recuerdo que Marvin o no sé quién el día viernes en el debate que tenemos, sacaron al estar leyendo lo de la ley, pero entendería que fue más que se olvidó poner, obviamente, pasajero o carga, no sé, si eso era así. Ministro, el tema de los puntos, el puntaje en la licencia, ¿cómo está eso? Bueno, primero empezar diciendo que ahora cada una de las faltas que se cometen pues va a ir acumulando puntos en la licencia de las personas. Desde antes en la ley se tenían pues tres clasificaciones para las faltas que se cometían de parte de las personas. Eran las leves, las graves y las muy graves. Esa clasificación sigue existiendo en esta reforma y ahora lo que se está proponiendo es que las multas leves acumulen 1 punto en la licencia, las multas graves acumulen 3 y las multas muy graves acumulen 6.
cada una de las licencias, cada tipo de licencia va a contar con diferentes puntos máximos que se pueden llegar a acumular. En el caso de los vehículos particulares, por ejemplo, el puntaje máximo que se puede llegar a acumular es de 15. Si una persona llegara a acumular 16 puntos o más debido a diferentes infracciones, esto es lo que acarrearía es que se le tendría que suspender o revocar la licencia y tendría que pasar cursos de sensibilización y reeducación vial para poder recuperarla, además de tener que esperar un tiempo prudencial para poder recuperar su licencia de conducir. Vemos que esto es una medida que busca también generar más conciencia en la población. Obviamente la ley estipula y contempla que deben establecerse pues todas las maneras en las que los conductores pueden revisar sus diferentes puntajes, ¿verdad?, vía electrónica, para que tengan pleno conocimiento del estado en el que se encuentran y así poder evitar pues más sanciones y poder evitar que se les decomisa la licencia. La ley también establece diferentes maneras en las que se pueden reducir los puntos. Una de ellas es precisamente pues ir a cursos de sensibilización y reeducación vial, los cuales pues pueden conllevar a que los puntos que se le han acumulado en su licencia se vean reducidos. Hay derecho a apelación también, ¿verdad? Eso es bien importante. Sí. Se puede hacer apelaciones. Correcto. Para evitar algún tipo de dudas o discrecionalidades que en algún momento se dan, ¿no? Correcto. Siempre las personas tienen derecho de apelar. Veamos el caso en concreto de una persona que haya vendido su vehículo y que pues no se terminó de pasar a nombre de la persona que lo compró este vehículo. Entonces, con este nuevo sistema de fotomultas que detecta la placa y establece al vehículo directamente la infracción, pues una persona puede decir, no, mire, pero yo ya vendí el vehículo, aquí tengo la compraventa. Puede presentarlo dentro de los 5 días hábiles después de haber sido notificado toda esta evidencia, y esto sirve pues precisamente para realizar los cambios respectivos y que la esquela se aplique a la nueva, al nuevo propietario de este vehículo, ¿verdad? En esto es importante mencionar que pues las personas tienen toda la obligación de pasar un vehículo a su nombre cuando lo adquieren, pero también la ley da todas las herramientas necesarias para que una persona que ha vendido su vehículo se evite cualquier problema solamente con presentarse a Sertrasen, digamos, y presenta su copia certificada de compraventa, se presenta con sus documentos. Ya esto es suficiente para poder iniciar el trámite de denuncia por traspaso, y ya habiendo hecho eso, la persona no tiene que preocuparse de que le vayan a estar exponiendo todavía infracciones a él cuando alguien más anda manejando el vehículo, ¿verdad? Ya esto automáticamente hace que en el sistema se vea que es otra persona la que tiene la propiedad del vehículo en ese momento, y pues ya la próxima vez que se quiera refrendar la tarjeta de ese vehículo no se va a poder sino hasta que la persona que lo compró termine de pasarlo a su nombre. Bueno, tengo acá otra pregunta que me parece que es bien interesante, que tiene que ver con el incremento de los gestores. ¿Va a haber un incremento entonces? Por supuesto. ¿Sí? De los gestores de tránsito. Nosotros estamos buscando incrementar, esperamos que ya para febrero podamos tener un incremento tanto de gestores como de inspectores, para poder realizar más puntos de control, llámese antidoping, llámese controles vehiculares, al transporte de carga, transporte colectivo. Nosotros vamos a incrementar nuestra capacidad de fiscalización precisamente para velar porque la normativa de tránsito se esté cumpliendo y para pues desplegar diferentes dispositivos de agilización de tránsito también. Establece que si una persona se niega a realizarse la prueba de la alcoholemia, estará cometiendo una falta muy grave que se traduce en una multa, y sumado a ello, esta persona irá detenida. Así. Sí, ya de por sí la persona se iba detenida de todas maneras. Sí, claro. Esto ya estaba pues establecido desde antes, el hecho de que una persona, si comete la pésima decisión de estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, la persona se va detenida pues el tiempo prudencial de 72 horas esperando el juicio por el delito de conducción peligrosa, y pues también se le imponía una multa muy grave que en este momento sigue siendo de 57.14, pero con las reformas pasaría a ser de 150. Y así también, si la persona se llega a negar el hacerse la prueba, de todas maneras se le va a poner la infracción por haberse negado también. Ok, tengo acá otra pregunta que me parece que es bien interesante, sobre todo por el hecho de que si ahora hay un accidente de tránsito, no va a haber necesidad que llegue una aseguradora
rápido o cómo queda esa situación? ¿En Sí. un accidente de tránsito? Recordemos que, bueno, y esto es parte de algo que se veía, pues, que molestaba muchísimo también a todas las personas cuando ocurría, cuando dos personas tenían algún tipo de incidente, llegaban a chocar y estaban ahí esperando a que llegara la aseguradora y podían pasar horas y mientras tanto seguían obstaculizando la vía. En muchos de los casos posiblemente iban a obstaculizar todos los carriles que iban en algún sentido. Esto no es necesario, pues sabemos que las autoridades de tránsito, un gestor, un policía, puede levantar los elementos necesarios para llenar un formulario, ver si hay testigos también, tomar fotografías si es necesario y determinar precisamente qué fue lo que ocurrió y pedirle, tienen toda la facultad y todo el derecho de pedirle a las personas que muevan su vehículo. De esta manera, pues evitamos que estén obstaculizando la vía e incluso poniendo en riesgo la seguridad vial, pues sabemos que pues si los vehículos están conduciéndose por ese lugar, incluso hasta ellos pueden salir perjudicados con el solo hecho de permanecer ahí en la vía pública, ¿verdad? Y en el caso de los Uber, pregunta acá, ¿los Uber y los InDrive serán permitidos o regulados? ¿Cómo estará la...? Obviamente esto requiere... Bueno, Uber ya no está en el país, ¿verdad? Creo que quedó... Bueno, los Uber, ¿cómo no? Perdón. Los InDrive, que son el sistema de taxi privado, ¿no? Sí. Transporte privado. Creo que Uber todavía está en el país. Sí, se mantiene. Sí, se mantiene. Pues la ley también establece que pues hay diferentes permisos que se pueden dar. Okay. Obviamente para este tema en particular tenemos que analizarlo y ver una ley especial precisamente que hable de este punto en específico, pero por el momento no se ha buscado ningún tema en particular para castigar Uber. Okay. Pregunta, si los que ganan el salario mínimo y cometen una infracción podrían pagar con horas de trabajo comunitario, ¿ves? Son opciones que podrían evaluarse, sin embargo en este momento está estipulado que solamente es pagando la esquela que se puede pues solventar el tema de la multa. Si lo hace dentro de los primeros 5 días, paga la mitad, ya no serían 150, serían 75, por ejemplo, para una falta muy grave. ¿Cómo evaluarán sobre el peso en ejes de vehículos de carga si no se dispone de básculas? Nosotros en este momento contamos con básculas móviles que podemos llevarlas a diferentes puntos de nuestro país. En este momento, por ejemplo, tenemos la temporada de zafra. Nosotros movilizamos estas básculas que son bastante pequeñas, digamos, y se ponen para poder realizar los diferentes controles. Una de las acciones que vamos a realizar también es poner ya básculas fijas o dinámicas, digamos, en las diferentes carreteras de nuestro país, donde ya no va a ser necesario tener que llegar a instalarlas, ya van a estar instaladas de fijo y en automático cuando el camión pase va a estar tomando el peso de las unidades para poder determinar si está cumpliendo con la normativa. Bueno, el tiempo se nos agotó, creo que es importante haber despejado muchas dudas alrededor del tema. Creo que en el camino vamos a ir poco a poco también conociendo los ajustes que se van a ir haciendo. Así es, y con gusto vamos a estar para poder explicar, para poder dialogar acerca de todo lo que se viene. Gracias, le agradezco mucho, viceministro, que nos haya acompañado en esta mañana de lunes. Continuamos acá en Megavisión con nuestro propósito de poder llevarles a ustedes una buena programación, un buen entretenimiento y mucha información. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.